Hola chicos y chicas, soy un tal Fran y en esta ocasión les voy a hablar sobre mis predicciones para la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2018. Cabe aclarar que el formato de competencia es otro y ahora empezará desde los octavos de final y no en fase de grupos como era antes. ¿Ok? Ahora sí, empezamos. El primer partido de esta competencia sería entre las Chivas de Guadalajara y el Cibao de la República Dominicana. Y yo en lo personal diría que el Club de México sería el que avanzaría a los cuartos de final. El siguiente partido será entre los Sounders de Seattle versus el Santa Tecla de El Salvador. Y yo en lo personal diría que el que avanzaría a los cuartos de final sería el Club de los Estados Unidos. El siguiente partido será entre los Red Bulls de Nueva York versus el Olimpia de Honduras. Y en lo personal diría que el que avanzaría a los cuartos de final sería el de los Estados Unidos, los Red Bulls. El siguiente partido será entre los Xolos de Tijuana versus el Motagua de Honduras. Y en lo personal diría el que avanzaría a los cuartos de final sería el Club Mexicano de los Xolos. El quinto partido será entre el equipo chico de los Tigres versus el Heredianos de Costa Rica. Y en lo personal diría que los chiquitos de México sería el que avanzaría a los cuartos de final. El siguiente partido sería entre el equipo canadiense de Toronto versus el equipo estadounidense de los Rapids de Colorado. Y en lo personal diría que el que avanzaría a los cuartos de final sería el Colorado de los Rapids. El siguiente partido será entre el FC Dallas versus el equipo de Panamá, el Tauro. Y en lo personal, diría que el que avanzaría sería el Club de los Estados Unidos, el Dallas. El último duelo sería entre la Miérdica de México versus el Saprissa de Costa Rica. Y en lo personal, diría que los que siempre pierden, bueno, en este caso no, sería el América. El primer partido de los cuartos de final sería entre las Chivas de Guadalajara y los Sounders de Seattle. Y en lo personal diría que el que avanzaría serían las Chivas. El siguiente partido sería entre los Red Bulls de Nueva York versus el Tijuana de México. Y en lo personal diría que el que avanzaría sería los Red Bulls de Nueva York. El siguiente partido de los cuartos de final sería entre los Tigres de México versus los Rapids de Colorado en Estados Unidos. Y en lo personal, yo diría que el que avanzaría a las semifinales serían los Tigres. El último partido de los cuartos de final sería entre el América de México versus el FC Dallas de los Estados Unidos. Y en lo personal, yo diría que el que avanzaría serían los Dallas. El primer partido de estas semifinales sería entre las Chivas de México versus los Red Bulls de Nueva York. Y en lo personal, yo diría que el que avanzaría serían las Chivas hacia la gran final. El siguiente partido sería entre los Tigres de México versus el FC Dallas de los Estados Unidos. Y en lo personal, yo diría que el que avanzaría serían los Tigres. Con pura suerte, pero lo harían. Y por último, el último partido de este torneo sería entre las Chivas de Guadalajara versus los Tigres, ambos de México. Y en lo personal, yo diría que el que sería el campeón del torneo serían las Chivas, puesto que Tigres ha tenido otras oportunidades en el pasado de ganar esta competencia e ir al Mundial de Clubes, pero no lo ha logrado. Y la verdad, es muy difícil que lo logre hacer en esta ocasión, ¿no creen? Así, el Guadalajara conseguiría su segundo título de la historia en esta competencia y llegaría al Mundial de Clubes por primera vez en su historia.